Vamos a presentar al profesor Santiago Vivante, que nos va a hablar de la semiología y la cirugía del párpado superior y todas sus variantes. Bueno, vamos a una parte de esto. A mí me gusta, más allá de presentar una cirugía, presentar como pero y qué sé yo, trato de ir a esto y entender que cuando uno opera, o cuando cualquiera hace cualquier procedimiento médico en realidad debe entender qué es lo que está haciendo. ¿Con quién estoy tratando? Desde la parte histológica, anatómica y fisiológica del párpado, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que estoy tratando? Entonces, esto es la dermatochálasis. Cuando hablamos de la blefaroplastia superior, lo vamos a hacer para una dermatochálasis. Alguno, como decía Guille, se ha equivocado y ha puesto en los nomencladores la prepaga blefaroplastia a sacar un chalazion, a sacar, no sé, a hacer un ectropion, y no es así, no es esto. La blefaroplastia, la cirugía blefaroplastia es para una dermatochálasis, ni siquiera para una tosis. Y la dermatochálasis es importante identificar, bueno, Juanpi va a hablar, digamos, del inferior, yo me voy a dedicar al superior. Pero en esto general, y esto que le decía, saber dónde estoy trabajando, la piel palpebral, sí. Primero, saber que es la más fina del organismo, entre 0,33 a 0,36 milímetros. Muy finita. No existe otra piel como la del párpado. Por eso, cuando nos equivocamos en una blefaroplastia, en algo cosmético, y resecamos de más, ese paciente que venía a buscar un resultado, que no es otra cosa más que el resultado, lo que quiere el paciente, le vamos a tener que poner piel de otra parte del cuerpo que nunca se va a aparecer, ni en el color, ni en la textura, ni en lo finito de la piel. Posee una escasa protección natural y tiene tendencia a la sequedad. Y ya que sus glándulas sebáceas sudoríparas son pocas, numerosas y modificadas, por lo que proporcionan una película hidrolipídica pobre en ácidos grasos y agua. Y esto que estoy hablando de su histología es lo que va a hacer envejecer al párpado más que otra parte del cuerpo. Piensen que la parte del cuerpo no solamente envejecen, digamos, histológicamente, sino por los movimientos. Y el párpado tiene movimiento, diría que es el órgano con más movimiento de todo el organismo. Las fibras elásticas del colágeno de las dérminas son menos densas que en otra parte de la piel, por lo que se relajan más deprisa. Siguiente. El aporte de oxígeno es menor que en otras zonas corporales y los intercambios metabólicos se realizan muy lentamente por tener la red circulatoria linfática diferente, ya que aproximadamente 1/3 de los vasos sanguíneos permanecen inactivos. Mi amiga se operó con un cirujano y no tuvo hematoma y edema. Y eso lo van a escuchar frecuentemente. Entonces uno se tiene que detener en esto. Hasta yo le digo, ¿te diste cuenta que un recién nacido cuando duerme, se levanta, tiene los párpados hinchados? ¿Por qué? Por esto. Porque tenemos los linfáticos más lentos de todo el organismo. Tardan un montón. Piensen que toda esta circulación linfática ni siquiera tiene estación linfática. Usa la estación linfática de los preauricular, submaxilar, es decir, ni siquiera tiene una estación linfática. Por eso se nos edematiza el párpado cuando estamos en decúbito dorsal y a medida que nosotros empezamos el día y empezamos a caminar, empieza a circular esa linfa que tenemos acumulada. Esto explica lo que decía, lo del edema, la aparición de bolsas, acumulación de líquido y ojeras, color. Cuando digo ojeras no es bolsa, es color, ¿sí? Ese color se da vascularmente, unos tenemos más, otros tenemos menos, eso se hereda también. Sí. Entonces, ¿cómo es el envejecimiento? La piel se seca, y esto como a veces lo explico como el ojo seco, porque es muy parecido. Si la piel, digamos, se seca porque tengo poca glándula sudorípara, porque tengo poca glándula sebácea, ¿qué va a hacer? Va a empezar a secuestrar. ¿A quién le saca líquido? A la grasa, al tejido celular subcutáneo, la grasa del tejido celular subcutáneo. Por eso el envejecimiento también no es solamente herniación de una bolsa grasa, es también
deshidratación de la grasa. Y van a ver que van a tener diferentes pacientes con distinto envejecimiento del párpado. Algunos con mucha hernación de grasa, otros que le falta grasa, que en realidad le tenés que poner, no le tenés que sacar. ¿Sí? Entonces, como dice acá, por falta de retención de agua, hay evaporación acelerada y falta de permeabilidad de la misma. El poco colágeno que se produce en las fibras más cortas, lo cual hace que los fibroblastos se desorganicen. Por eso es tan particular hasta para la estética. Cuando vos le pones un ácido hialurónico, que el fabricante te dice que dura 6 meses, en realidad te dura 2 años. Por toda esta particularidad que tiene el párpado. Y encima tenemos ligamentos en la periórbita que son impermeables. Entonces, el ácido hialurónico que lo ponen en cualquier otra parte, cuando estos mismos inyectores lo ponen en el párpado, tienen esas complicaciones, que el ácido hialurónico le dura, y va pasando los meses y sigue durando. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una deshidratación, como les decía recién, de la grasa subcutánea, por falta de retención y aporte de agua de la piel, disminución de la tonicidad muscular. ¿Se acuerdan las fibras cuando veíamos en la facultad las fibras rojas y las fibras blancas? ¿Sí? La fibra roja, digamos, tenía cuando, siempre me acuerdo ese ejemplo, agarrabas un maratonista, tenía más componente de fibras rojas que fibras blancas, y si agarrabas un tipo que corría 100 metros, tenía más componente de fibras blancas que rojas. Pero también hoy se sabe que las dos, digamos, tienen, es decir, participan en la tonicidad y en la contracción rápida, y sobre todo la del párpado. Y lo único que se diferencia, por eso uno se llama de tipo 2, 2A, 2B, las blancas son 2B, que la resistencia es mucho mayor, la de las fibras blancas que de la fibra roja. Pero lo que en el envejecimiento, lo primero, porque es el componente, acuérdense esto, el componente de la mioglobina que le daba oxígeno, y el que se disminuye en la vejez es de las fibras rojas, la contracción rápida y la resistencia moderada. Tenemos más componente en las fibras del párpado musculares, más de fibras blancas. Asociado a esa deshidratación que tengo, a esa laxitud de los tejidos, por eso deja el septum orbitario, deja que se protuya la grasa que viene de la órbita, también tengo por la osteoporosis una disminución de la densidad ósea. Entonces, en la órbita aumenta el continente y el contenido tiene más espacio para distribuirse. Por eso también tenemos esos párpados que decimos pseudocadavéricos, que son hundidos, que ese, digamos, lo tenés que rellenar con algo para que se vea bien. Y esto, todo eso que yo les dije, se produce, también aumenta lo que se llama el síndrome gravitacional. Por eso todavía que el ser humano tenga varices en los miembros inferiores, que no estamos adaptados como seres humanos a la bipedestación, porque esto es lo que desmejora también en el envejecimiento. Entonces, a la laxitud que tengo, esa pérdida de densidad ósea, esa laxitud de los tendones, la deshidratación, también hace, y la fibra de colágeno que vamos perdiendo, la estructura, perdemos elastina, perdemos ácido hialurónico, perdemos colágeno, hace que la gravedad nos ayude a que todo se nos caiga hacia abajo. ¿Sí? Yo sigo cambiando muy bien. Tengo una coordinación impresionante. Toco el botón y es impresionante. Entonces, la anatomía, esto de saber dónde estoy trabajando, esta figura, es decir, bueno, ¿qué voy a cortar? Corté piel. ¿Qué tengo por debajo de la piel? Puedo llegar a ver tejido celular subcutáneo, es muy finita la piel, pero tengo el orbicular. Entonces, el orbicular periorbitario, el preseptal, y acá voy a tener el orbicular pretarsal. Y debajo de eso tengo el septum. ¿Sí? Entonces, piensen esto. El orbicular que me hizo todos los cambios de fibra. Tengo menos fibras que resisten, que evitan que el septum se le venga encima, que lo frena. Ahora no lo tengo laxo, el orbicular. Más la laxitud, digamos, del septum, que se va perdiendo también por el colágeno, porque es tejido conectivo, hace que se venga todo para adelante. Hace que se venga la grasa preaponeurótica que llamamos, que en realidad es una grasa orbitaria, ¿sí? Cuando yo veo la grasa, cuando lo vean ahí, abrir ahí, en la cirugía de tosis, la grasa, señores, estoy dentro del compartimento orbitario.
Por eso, uno de los peligros que nosotros tenemos en la cirugía es el hematoma o la hemorragia postseptal, orbitaria, porque abrí la órbita, me metí en la órbita. Cuando veo grasa, estoy dentro de la órbita. Fíjense. Destapo eso porque les va a hablar Juan, pero acuérdense de esto, en el párpado superior tenemos solamente 2 bolsas grasas, no 3 como en el párpado inferior, sino tenemos 2, porque la otra, que se la pueden comer, y me ha pasado, he visto pacientes que lo han operado cirujanos plásticos, le sacaron las 3 bolsas grasas, la tercera pseudograsa, que es la glándula lagrimal, ¿no? La glándula palpebral, la porción palpebral de la glándula lagrimal. Y la verdad que eso es una complicación enorme. Entonces, ¿está bien? Eso, si querés. Una cosa importante, vuelve y dice, que siempre le digo a las chicas que me vienen a ver a operar, digo, fíjense, sepan esto, que la grasa medial es mucho más superficial que la grasa nasal. La grasa nasal es más orbitaria, está más por detrás. Y a veces en los libros, teóricamente, por ejemplo, cuando hacen una tosis, vayan a buscar la grasa nasal. No, la más fácil de buscar es la grasa medial, porque yo sé que debajo de la grasa medial está la aponeurosis. No hay otra cosa que la aponeurosis. Y para encontrar la grasa medial yo tuve que abrir el septum. ¿Se entiende? Entonces, y en el medio tengo la tróclea del oblicuo mayor. Como van a ver cuando hablé, que en el medio de esta grasa tengo la tróclea, no tengo la tróclea, tengo el músculo, el oblicuo menor, ¿sí? Entonces ahí vienen los casos de diplopía. Por eso cuando uno está operando, pone anestesia, le pone anestesia a esta bolsa porque le duele, esta bolsa como es más orbitaria, está más inervada, le duele mucho al paciente cuando es uno de los diagnósticos intraquirúrgicos, decir, estoy sacando la grasa nasal, porque la otra no duele, y está mucho más blanca. También puede pasar que el paciente se levante con diplopía por inyectar alguno de los oblicuos, ¿sí? Siguiente. Y esto, mucho más superficial, tengo el RUF, ¿sí? El RUF es la grasa mucho más superficial que tengo por debajo, para decirlo de alguna manera, de la ceja, ¿sí? Ese RUF muy pocas veces los tocamos, salvo en pacientes que hacemos blefaroplastia superior y tienen una enfermedad de Graves, por ejemplo. Ese lo vas a tener que tocar porque está aumentado ese RUF, lo vas a sacar. Normalmente el RUF en el envejecimiento lo tenemos que rellenar, todo lo contrario. Por eso con un ácido hialurónico, cuando yo pongo ácido hialurónico, hago una incisión acá, me meto con una cánula y no me meto al pliegue palpebral como decía Gaby recién, sino me meto por debajo de la ceja. Quiero rellenar el RUF, ¿sí? Necesito proyectar con el RUF. El RUF, como el SUF, nos da la proyección anterior de la cara, ¿sí? Y es lo primero que vamos deshidratando y se va haciendo como ectópico. El SUF termina lateral, lo mismo que el RUF lateral, cuando tiene que estar en el tercio medio, digamos, en el cuerpo de la ceja, ¿sí? Digamos. Y después esto, ¿qué surcos y qué pliegues tenemos? Es lo que acababa de decir muy bien Gaby. Una cosa es pliegue y otra cosa es surco. Y cuando vemos en los libros, está mal llamado, ¿sí? Cuando yo digo el surco del valle o el valle de la lágrima, yo digo el pliegue de la lágrima, está mal, porque el pliegue es, digamos, el defecto que se produce por un surco, el surco palpebral superior. ¿Cuándo lo vemos esto? Si se mira a una persona joven, cuando mira hacia abajo, vamos a ver que no se marca el pliegue. ¿Por qué? Porque está pegadito el pliegue al surco. ¿Sí? Está pegadito el orbicular, la piel está pegadita al orbicular y a la aponeurosis. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando tengo dermatochaleasis, se despega por la laxitud, se despega. Entonces, cuando vean a una persona con dermatochaleasis, háganla mirar hacia abajo y le va a seguir marcando el pliegue. ¿Sí? En cambio, una persona joven no se marca, digamos. Este es el pliegue palpebral superior, el pliegue de la belleza. Y que es importante, mezclando un poquito con porque este paciente que yo operé, y dije, qué bárbaro, qué bien le levanté el párpado. Miren este párpado tóxico y este párpado. Pero ahí está cortada la foto, fíjense qué pasó. No tuve en cuenta el pliegue. Y este pliegue me quedó diferente a esto, porque lo que hice es modificar el surco y no el pliegue. Lo tuve que volver a operar y hacerle una plástica del pliegue para que quede
simétrico con el otro pliegue. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Siguiente. Y esto que le decía, conocer la zona, conocer de ligamentos. Estos ligamentos, el ligamento orbitario, sobre todo en el superior, me voy a meter en la ceja, tengo que conocer, digamos, esta zona de adhesión que tiene el orbicular con el hueso, el temporal acá, debo conocer todo eso. Esto que va a hablar después Juanpi, los dos ligamentos, también conocerlo, tanto para la cirugía como para la estética, para los inyectores, hay que conocerlo bien. Y estos dos nervios, el supraorbitario y el supratroqueal, que no tengo que tocar, y como decía, como vamos a ver en una foto, también la rama facial que tenemos sobre el temporal. Siguiente. Y esto me gustó porque me compré el programita. Y esto, me van a envidiar, lo sé, porque vos podés hacer la foto que vos quieras, sacando lo que vos quieras. Y esto, miren todo lo que tenemos en el párpado superior y en la ceja, ¿no? En la vena, los nervios, el supratroqueal que decía, el supraorbitario, la rama del facial, estos nerviecitos que parecen de la nada, lo podés tocar y te queda una tosis de la ceja. Y lo tocás como me pasó a mí, lo toqué con un punto. Tocás la ramita con el punto y se te baja la ceja. Y voy a decir, le hago una cejaplastia y me doy cuenta que la cabeza de la ceja quedó más abajo, porque toqué una ramita de ahí cuando pasé un punto. ¿Sí? Entonces, por eso hay que saberlo bien. Lo mismo que la parte, estoy hablando que, digamos, la complicación más importante de la dermatochalasis, de la blefaroplastia superior, es el hematoma y la hemorragia. Yo tengo que saber a la perfección, y esto cuando van con Juan Pablo le va a decir, esta es la facial, y esta ¿qué es? La rama de quién empieza, cómo se comunica, digamos, la carótida externa con la carótida interna. ¿A dónde se comunica? Acá en el párpado se comunican las dos carótidas. Mira si tenés para sangrar, todo lo que vos quieras. Y los tendones, el tendón cantal lateral, el medial. Esto es para saberlo. Saber que el párpado superior tiene dos arcadas, una superficial y una más profunda. El párpado inferior tiene una, por eso sangra tanto también el párpado superior. Entonces, cuando viene un paciente anticoagulado, no, suspender, le dice el hematólogo, le dice así, suspender la anticoagulación 2 días antes, 3 días antes, ¿sí? Después venirme a parar vos la sangre, ¿sí? Después parame la vos la sangre que tiene esto. Siguiente. Las cejas. Fíjense esto, desde las egipcias se fijaban en la belleza de las cejas. Cejas arqueadas, ¿sí? Con un cuerpo de la ceja bien hacia arriba, ¿sí? Las cejas tienen algo fundamental en la expresión, en la mirada del paciente, ¿no? Es complementar, aparte de proteger a los ojos del sudor, de que sirva como filtro UV, digamos que sirva como una antena de protección también. Indican nuestro estado de ánimo. Estéticamente le proporcionan la belleza de la cara cuando están correctamente formadas y en posición adecuada. ¿Sí? Eso es un parámetro fundamental. Es decir, los parpadólogos dejamos de mirar los párpados y miramos parte de toda la fase. Siguiente. Entonces, miren que la importancia también de una cirugía de ceja. Esto es un lifting de cejas, como marcamos antes de empezar la cirugía. Marcamos las zonas donde no tenemos que pasar y que tenemos que tener cuidado. Esto es, no tiene blefaroplastia hecha, pero sí tiene ya un lifting de ceja. Y fíjense, este vector que genera la ceja, que es un vector negativo, cara de triste, cara de cansada, a cambiarle la posición de la ceja, ¿sí? Y genera un vector positivo, y entonces esa cara es como descansada, como que está mejor la paciente. Y en la elevación de la puedo aportar hasta 5 milímetros de la elevación de la dermatochalasis, del pliegue palpebral, como decía Gaby. 5 milímetros si yo le elevo la ceja. Siguiente. Cejas, entonces mirar las cejas en la dermatochalasis. No es la misma esta ceja que esta ceja. Esta desnudez es lo que es hoy el signo de belleza en la mirada. Es desnudar este reborde superolateral de la órbita. Que no es lo mismo que se lo haga a una mujer que se lo haga al hombre. Porque si se lo hago al hombre va a quedar con cara de mujer. Siguiente, porque creo que tengo una flechita. Volvé, perdón. Esto también, y es lo que pasa en la parálisis facial, la ceja. Entonces,
Si vos mirás esta cara, tiene una mirada bien, alegre, tranquila la paciente. Y si mirás esta cara, tiene una cara triste, amargada. Siguiente. Encontrátela así. Siguiente. Entonces, todo lo que estuve hablando de dermatochálasis, blefarochalasis, las prepagas también tienen el diagnóstico de blefarochalasis para la dermatochálasis, mal llamado. La blefarochalasis es una enfermedad que aparece en mujeres jóvenes, que es inflamatoria y que se va afinando la piel, entonces va produciendo la grasa, se va viniendo la grasa, a veces está asociada a tos, entonces no. Blefarochalasis, y lo he escuchado en varios médicos, no. Se dice dermatochálasis. Siguiente. Por lo cual tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Siguiente, pasa todo. Miren todo lo que podemos hacer los diagnósticos diferenciales. El de Rosenthal, el angioedema recurrente, angioedema hereditario, dermatitis de contacto, el lupus discoide, ¿sí? La piel laxa, el síndrome del párpado laxo, o sea, el floppy eyelid, y los tumores orbitarios anteriores que nos pueden hacer parecer como si fuese una dermatochálasis. Siguiente. Como ven en este caso, ¿sí? Siguiente. Parece, tiene una dermatochálasis, pero hay una alteración, ¿sí? No es lo mismo esto que este párpado. Es itálica, y cuando vemos tenía un adenoma de la glándula lagrimal, y así se ve en la tomografía. Entonces, siguiente. La semiología en este caso es, como dijo Juanpi recién, no es un consultorio oscuro, es un consultorio iluminado. Y si en lo posible tener la luz del sol, mejor todavía, porque tengo que ver los defectos, la asimetría en toda la cara, el trofismo en toda la cara, ¿sí? Porque yo ya sé si ese paciente me va a sangrar o no me va a sangrar. El paciente que viene con telangiectasias en los cachetitos, en la nariz, y seguramente ese paciente va al sangrado seguro durante la cirugía. Bien. Lo más difícil que tiene la estética es: ¿qué quiero yo? ¿Qué quiere la paciente? ¿Cómo hago para nivelar eso? Lo que quiere la paciente con lo que quiero yo. Porque lo que me pasa, que a veces se lo digo, te reí porque digo, grabá. ¿Viste que le gusta grabar a la conversación al paciente? Grabá esta parte. Yo te puedo hacer esto. Yo hago magia porque hago truco, pero no milagros. La cara no te la voy a cambiar. La cara te va a quedar igual. Entonces, esa expectativa, porque el paciente piensa que por ahí, por una cirugía de párpado, porque los párpados superiores se le va a levantar toda la cara. No, no va a pasar eso, señora. No va a pasar. Entonces, y le digo que sigue siendo, mire cómo soy, directo, sigue siendo la parte más difícil de mi consulta en estética. Hacerle entender al paciente cómo va a quedar. Pero lo he logrado en parte por lo que voy a decir en forma siguiente. Entonces, semiología, mediste todos los párpados, todo lo que explicó, esa es la diferencia entre un cirujano plástico y un oculoplástico. ¿Sí? O sea, nosotros fuimos de lo funcional a lo estético, no fuimos directamente de lo estético. Nosotros, porque las complicaciones de una blefaroplastia son oftalmológicas, ¿sí? El ojo seco, la epífora, la falta de cierre palpebral. Siguiente. Entonces, tratar de meterse en la cabeza esto, tratar de la piel dividirla como el orbicular, porque cuando yo saco piel periorbitaria, donde está el orbicular periorbitario, lo más probable es que ese paciente no pueda cerrar el ojo. Nunca la toco, como en este caso. Es un párpado difícil para uno que está empezando, porque miren la distancia que hay acá a la ceja. Porque este paciente hay que levantarle la ceja y sacarle casi nada de piel. Siguiente. Las medidas, bueno, esos son videitos, no sé si yo hago todo esto en los pacientes, rompo, hincho, y ya me conocen ella, que yo me gusta anotar todo, porque cuando el paciente viene, no, me quedó el párpado más bajo, no, mira, acá tenés la medida, yo te medí toda. Entonces, ¿cómo le tomo el DMR? Creo que si lo apretás, lo que pasa es que está en el pendrive. Bueno, no importa, era. Dale. Se levanta eso. Los DMR, pasarse. Bien. Diferenciar las dermatochálasis con tosis.
¿sí? Esta paciente, si yo le opero de dermatochala, ¿sí? Si yo le hago una blefaroplastia, no va a mejorar, no va a estar contenta. Yo le aseguro que sin operar la blefaroplastia, pero operándole la tosis va a estar más contenta que si le hago la blefaroplastia. Pero lo puedo combinar, puedo hacer las dos cosas. Siguiente. La pseudotosis también. Siguiente. Esto como esto. Esto cuando se encuentre en esta carpita, que en el punto más alto del párpado va abajo, hace esto, piensen que algún problema tiene en la ceja. ¿Sí? Algún problema tiene. Ese colgajo que se hace acá, no lo van a sacar con una blefaroplastia. Porque ¿qué hacíamos antes? Bueno, nosotros también hicimos esto. Aumentábamos la incisión. Entonces no íbamos hasta acá para resecarle piel. Pero después le sacábamos piel y quedaba la marca de la herida. Entonces no sé qué era mejor. Bueno, nos avivamos, ¿no? Yo cuando hago la incisión, tengo que llegar hasta acá en el lateral, no me puedo ampliar tanto. Para no ampliarme, le levanto la ceja. Le rectifico la ceja o la levanto si es una mujer. Siguiente. Estas medidas que yo digo, ¿no? Nada, eso para la excursión del elevador, pasalo. Eran todos videitos. Esta es una colega nuestra, para ver los movimientos oculares. Los movimientos oculares, el Hirschberg, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando tienen una paciente que tiene una exoforia, ustedes le van a sacar piel, por ahí le levantan el párpado y se va a notar más la exoforia. Doctor, se me desvió el ojo cuando me operó el párpado. No, ya lo tenías antes. O le aviso, mirá que cuando yo te despeje más el párpado, te saque la chálasis, te levante el párpado, se va a ver más esa exoforia. Las cosas, la laxitud, por más que sea del párpado superior que voy a operar, yo le tomo la laxitud y la elasticidad del párpado inferior, ¿sí? Porque eso me habla muchas cosas. Una maniobra que me gusta, este es un instrumento de sacarle la dermatochala a la paciente y mostrarle cómo se va a ver el párpado. Lo que yo quiero conseguir en esta paciente es que se vea el párpado, no que sea tapado por la chala. ¿Sí? Siguiente. Cómo aprieto las glándulas, las grasas, perdón, cómo me voy ubicando después en el párpado inferior. Siguiente. Y después esto lo saqué de trabajos que los cirujanos plásticos se preguntaban cuál era la mirada más bella. Y empezaron a hacer estas medidas, como ven acá, en el A, ¿sí? La línea A, que es el ápex del párpado superior, como decía Gaby, que es la parte más alta del párpado, ¿sí? Y por dónde tiene que pasar la parte más alta del párpado. Por eso, cuando hacemos la tosis, que ustedes me preguntaron, ¿por qué nunca cae al medio del tarso? Si yo lo quiero, o sea, porque vos tenés, el borde del tarso es así, es una semiluna. Entonces vos querés poner en el medio del tarso para levantar el párpado. Y en realidad está más nasal. Está cuando va bajando el tarso, cuando va haciendo la curvatura esa. Y ahí tenés que poner ese punto para justamente que sea el punto más alto. Y el punto más bajo del párpado inferior es esto que ellos marcan. ¿Sí? El punto más alto es una línea que pasa en el medio del iris, ¿sí? En su zona nasal. Y el punto más bajo pasa por el limbo, ¿sí? Ahí es donde el párpado es más bajo en toda su trayectoria. Siguiente. Lo mismo que debe ser siguiente, así lo pasa. ¿Ven? El párpado superior juvenil debería ser visible unos más o menos a 3 a 6 milímetros de la línea superior de la pestaña. Que fíjate que la belleza es parecido a lo que hablaba ella de la semiología. Lo que están haciendo es medir o sea, cómo lo tengo que dejar al paciente matemáticamente para que se vea bello la mirada. Y después esto, que de este canto trazan una línea al canto lateral y debe tener unos 4 grados ese ángulo. Es decir, más una mirada antimongólica, una mirada hacia arriba. Lo que hacemos ahora con los hilos que llamamos Foxy Eyelid, o lo que hacemos quirúrgicamente, hacer una mirada más almendrada hacia arriba, eso es más bello. Bien. Entonces tengo a esta paciente y tengo el posquirúrgico inmediato. ¿Qué le hice a esta paciente? ¿Qué les parece que le hice? De párpados superiores, ¿eh? Le saqué las bolsas, perfecto. ¿Qué más? ¿Ven algún cambio? Le levanté las cejas. Dije una cejapexia, ¿sí? Por eso tiene el párpado hasta como más levantado. Bien. Bien. ¿Volví? Creo que había otra más. Y esto que le decía. ¿Cómo voy yo? ¿Cuál es mi ruta
cuál es mi hoja de ruta antes de ir al quirófano, con esta foto. Con esta foto y hago el collage como era la paciente antes. Ahí me falta el collage. Cómo es ahora, esta es la foto actual, y cómo era cuando era más joven. ¿Sí? Yo trato de decir, no, tráeme una foto más joven, no. Tráeme una foto de cuando tenías 15, 20 años. No le digan más joven, porque si me lo decía a mí también me enojo. Entonces, trato de ir, digo, ¿cuánto mostraba de párpado? Cuando estaba en su plenitud, digamos, esta chica. ¿Cuánto mostraba de párpado? Y trato entonces de parecerme, en la cirugía de la blefaroplastia, traté de parecerme a esta foto. No a algo que yo digo que tiene que ser así, ¿sí? Es algo que ya está hecho. Yo no puedo cambiar la fisionomía del paciente, porque ahí es donde viene la mala praxis, ¿sí? Cuando quiero cambiar con una cirugía de párpado la mirada del paciente. No. Siguiente. Esto mismo, bueno, estas chicas más jóvenes son mucho más, los resultados son mucho más fáciles. Siguiente, la blefaroplastia. Entonces, como conclusiones, detectar la expectativa del paciente. Eso es lo más difícil y que te escuchen, ¿sí? Hablen de complicaciones, le tienen que decir al paciente, ¿sí? Y yo les digo esto, y el relato. Yo te estoy diciendo todo esto, así como te estoy relatando, y mañana, cuando seas el postquirúrgico inmediato, te vas a olvidar. Acordate de esto. Y es tal cual. Doctor, tengo un párpado más chico que el otro. Si te operé ayer. Te operé ayer, tenés más edema de este lado que del otro lado. Por eso tenés más chico que el otro. ¿Te das cuenta que no me escuchaste? Y pasa en todo. Cuando uno hace relleno en el labio, lo mismo. Doctor, ¿qué le pasa? Le queda la trompa así, ¿sí? Por el hematoma que hace. Entonces, doctor, me va a quedar así porque no sé. No, yo se lo expliqué antes, que iba a ser un hematoma y que a los 3, 4 días iba a bajar. Y que ahora que baja, va a querer, como se vio esos 4 o 5 días que tuvo hematoma, le empezó a gustar el labio. Y ahora, ahora no me quedó nada, doctor, no me quedó nada. Y ahí va la foto. Porque es así, la estética es así. Siguiente. Conocer las limitaciones de las diferentes técnicas a ofrecer. No puedo hacer más levantamiento que da una técnica. Siguiente. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, decía Voltaire. Y eso es la frase que tienen que ir al quirófano. Decir, pará, lo toco un poquito más. Lo toco un poquito más, ya está. Ahí la metiste entera la pata. Si te había quedado bien. Por eso es importante operar con ayudantes. Y si son mujeres, para mí mejor. Porque son más perfeccionistas las mujeres. Entonces, a ver, chicas, ¿qué le parece? ¿Está bien así la ceja? ¿Así? No, para mí la ceja va... Bueno, es importante eso. La mejor estrategia para promocionar nuestro trabajo es la búsqueda del equilibrio ideal entre calidad y dedicación. Esto, dedicar, el paciente de estética de blefaroplastia necesita una dedicación, necesita que nos escuche, traernos las fotos, idear, hacer un mapa antes de entrar al quirófano. Muchas gracias.